Ahora quiero que piensen en algo y acá empiezo como a ponerlos a pensar un poquito más. ¿Fuiste tú quien decidió hacerte cristiano? ¿Hacerse cristiano? ¿O fue Dios quien te hizo cristiano? ¿Fuiste tú que un día dijo, oh, Dios, voy a darte la oportunidad? ¿O fue Dios quien te hizo cristiano? Bien tremenda esta pregunta, porque en mi caso, y obviamente me la hice, entonces mi respuesta fue que en mis prioridades de vida no estaba el ser cristiano. O sea, cuando yo era más joven, que sigo siendo joven, pero cuando era más joven, no era el deseo, oh, un día quiero servir a Dios, no, eso no era una prioridad en mi vida. No era algo que yo estuviera buscando como que realmente es la opción que yo estoy buscando para mi vida adelante. Y eso me hizo cuestionar entonces por qué tomé la decisión, en qué momento tomé yo la decisión de ser cristiano, si eso nunca fue una prioridad, si no fue algo que se pasó por mi mente, si no fue algo que yo quería realmente caminar. Ahora, acá tal vez unos escasos casos contados, que personas que nacieron en cuna cristiana, la mayoría de los que estamos acá, nacimos en una religión tradicional, con el pensamiento tradicional, donde Dios era la misa del domingo y pare de contar, pero no más. ¿Y en qué momento resultamos en esto? Es más, yo creo que cuando usted, ahora no sé, pero tal vez a algunos les pasó, tal vez no a muchos, pero a mí sí me pasaba. Cuando usted no era cristiano y pasaba por frente a una iglesia cristiana evangélica, usted decía, oh, qué bueno, cómo viven en paz allá, yo quisiera entrar. No, usted no decía eso. O yo por lo menos no decía eso. Yo decía, aleluyas, pandareteros allá, locos que les lavan el cerebro y quién sabe cuántas cosas le dicen. Era lo que uno decía. Era la manera que uno pensaba. Ahora, imagínense que cuánta gente pasará por acá al frente y qué pensará de nosotros. Y por ahí que los chicos ese día estén cantando el popurrí ese, remolineando y todo eso, y acá ustedes locos saltando, dirán, locos, porque no lo entienden, porque no está en sus prioridades, así como en su vida y en mi vida no estaba la prioridad de un día ser cristiano. Y entonces mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasó en mi vida? Ahora, no que esté arrepentido, creo que fue lo más espectacular que me pudo haber sucedido en la vida, fue conocer a Cristo. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué momento sucedió esto? ¿Y por qué la pregunta? En las consejerías que tengo cotidianamente, en una de esas consejerías hay una persona que está pasando una situación muy fuerte, muy dura. Y en la conversación esa persona me hizo un comentario que para mí fue tan impactante que le dije, espera, déjeme anotar esto porque esto es para hablar sobre el tema. Y lo que la persona me dijo es, el problema de nuestro cristianismo es que estamos colocando nuestros beneficios personales por encima del propósito y la obediencia a Dios. Y yo dije, así es. Se nos ha entregado un evangelio donde más estamos buscando qué necesito yo, qué quiero yo, qué Dios me puede dar, y no donde realmente estoy interesado en entender qué es lo que Dios demanda de mí, qué es lo que Dios pide de mí, qué es lo que Él está queriendo que yo haga. Entonces esa afirmación que me dejó pensando me hizo entender es la importancia de esto, que creo que tiene que ver con lo que hemos hablado de la santidad y de las cosas que hemos venido hablando. Y entonces hoy yo incluiría la prédica del miércoles como parte de este ciclo, y este ciclo de enseñanzas tiene como título Propósito de Dios versus Beneficio Personal. Y los que están tomando nota, espero que estén muy atentos porque seguramente hay varias cositas que van a querer anotar, y los que no están tomando nota, entonces por favor después vean la prédica otra vez y con la libreta de notas. Pero el propósito de Dios versus el beneficio personal. Es más, le voy a hacer otra pregunta, pero esa sí no me la contesten. Pero usted cuando viene a la iglesia, ¿realmente está buscando hacer la voluntad de Dios? ¿O está buscando que Dios le conceda a usted algo que usted está pidiendo o que usted está deseando? ¿Por qué no es claro el por qué somos cristianos? Primero porque el evangelio se ha distorsionado. Entonces yo contaba que en estos días
Edwin y Esperanza, los que los conocen, los que no los conocen, Edwin y Esperanza también, nos invitaron a almorzar y en el almuerzo, pues obviamente muy rico el almuerzo, pero ellos compraron un jugo de caja para la bebida que íbamos a tomar. Pero Esperanza dijo algo y tenía razón, dijo, ese jugo es muy concentrado y está muy dulce, así que vamos a echarle agua, ¿para qué? Para rendirlo. Listo, en ese caso estaba bien porque eso era dulcísimo, nadie se lo toma, pero bueno, pero entonces lo diluyeron. Pero quiere decir que cuando me sirvieron a mí el jugo, no era el jugo original, me sirvieron un jugo ¿qué? Rebajado. Y algo que pasa en nuestros días, algo que está pasando en nuestro tiempo y que viene pasando hace mucho, mucho tiempo, es que se nos ha venido enseñando un evangelio rebajado, un evangelio diluido, un evangelio menguado que tal vez se acomode más a mis deseos y a mis intenciones que a lo que realmente es el propósito de lo que Dios tenía en mente cuando mandó a su Hijo para que nos diera la palabra. Entonces hoy tenemos un evangelio supremamente sensual, supremamente del sentimiento. O sea, yo creo que si nosotros predicáramos un evangelio real, no tendríamos que estar repitiendo cada momento, no es por sentimientos, es por convicción, como lo predicó Víctor hace 8 días. Pero ¿por qué tenemos que estarlo predicando? Porque es que a veces es desde el sentimiento, de lo que siento, de wow. Y ahora no importa después que siga haciendo lo mismo, pero sentí tan rico. Y nos quedamos solamente en la emoción, pero no vamos más allá. O es un evangelio que nos habla de la prosperidad y de cómo Dios nos quiere bendecir, del bienestar que vamos a tener, pero nunca o casi nunca se nos habla de un evangelio de negación, de un evangelio de santidad y de un evangelio de obediencia. O sea, no se nos habla realmente que la palabra nos llama a ser santos, que la palabra nos llama a ser obedientes, que la palabra nos llama a negarnos a nosotros mismos. Y esto no es grave, esto es muy grave, tremendamente grave, porque el apóstol Pablo anticipó esto en la carta que le escribió a los Gálatas. Él anticipó cuando íbamos a diluir el evangelio, cuando íbamos a menguar el evangelio, cuando íbamos a acomodar el evangelio a nuestras necesidades o a nuestros gustos o a nuestros deseos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldición. O sea, maldito aquel que se atreva a rebajar el evangelio. Maldito aquel que se atreva a cambiar la verdad establecida en la palabra. Pero lo cierto es que hoy vivimos en una sociedad donde el evangelio ha sido rebajado. Ahora, yo quiero que me entienda porque o sea, puede malinterpretarse y verse como algo que tiene que ver más con una cuestión de celos, pero no es celos, sino más bien es una cuestión de celo por Dios. Y es encontrar iglesias llenas de personas que van al Señor, que buscan al Señor, pero que en realidad en sus vidas no tienen una convicción de Cristo. Que en realidad en sus vidas no tienen una convicción de Dios, no tienen una convicción de santidad, no tienen una convicción de que es caminar conforme a lo que Dios quiere. Y entonces caminamos de esa manera. Y una mala enseñanza nunca nos podrá conducir a un destino correcto. O sea, una mala enseñanza jamás me podrá llevar a mí al destino correcto. Cuando usted está en una ciudad, bueno, ya no porque ya ahora existe el Waze,
Pero cuando no existía el Waze, si usted iba manejando, iba a algún lugar y usted paraba y le preguntaba a alguien, Señor, ¿dónde queda tal cosa? Usted confiaba en que la persona que le estaba diciendo 3 cuadras, voltea a la derecha, haga tal cosa, usted confiaba que le estaba diciendo la verdad. Pero si esa persona se equivocaba, lo equivocaba usted. Por más buena intención que tuviera, pero lo estaba equivocando. Y hoy en día yo no voy a decir que la gente sea malintencionada o bien intencionada. Lo que sí sé, como decía el miércoles, es que hay una guerra espiritual y el enemigo se vale de lo que sea para engañarnos. Pero tal vez cuando diluimos el evangelio y enseñamos lo que no es, empezamos a correr este riesgo. Y en esa mala enseñanza que nos puede llevar a una equivocación, entonces nos comunicamos o hablamos de un evangelio donde, como el amor de Dios es tan grande, tú puedes pecar porque Él te perdona. Y entonces todo el tiempo, y el amor de Dios es tan grande que tú puedes pecar porque Dios te perdona. Y el amor es tan grande de Dios que tú puedes pecar porque Dios nos perdona. Y al final terminamos pensando que yo puedo pecar porque al final Dios me perdona. ¿Cuándo hay una conversión genuina? ¿Cuándo hay un cambio genuino? Si yo todo el tiempo estoy pensando que como Dios es bueno y como Dios es amor me perdona y me quedo en ese contexto. O tal vez cuando nosotros recibimos una mala información, porque parecemos vendedores de qué sé yo, de planes de promoción, y entonces decimos, no importa el problema que usted tenga, vea, su familia, su estado de salud, su economía, Dios le soluciona, Dios le arregla, venga. Y pareciera que Dios fuera el de las promociones, verá, venga, ¿qué necesita? ¿Qué se le ofrece? La salud, el cáncer, acá se lo resolucionamos, su hogar se está desbaratando, venga. Y parece que fuera un ofrecimiento de promociones que Dios saca de cuando en vez para que la gente venga y lo obtenga. Y eso hemos convertido el evangelio. O otras veces el evangelio es algo que lo presentamos como algo que te va a dar a ti un buen nombre, un prestigio, una forma adecuada, y entonces tú te sentirás bien para caminar en lo que tú quieres. No sé si todos perciban esto, pero más o menos cuando mi hermana que está por acá y yo empezamos el cristianismo, creo que fuimos víctimas también de ese evangelio diluido. Y una forma en la que venía el engaño era cuando nos decían, es que la gente es evangélica, nosotros somos cristianos. Y ya eso marcaba la diferencia. Porque es que el evangélico era aleluya, que de falda larga y que no hacía nada, pero nosotros somos cristianos, mente abierta. Y empezamos a caminar un terreno que era peligroso. Porque era como acomodarnos al mundo, pero amando a Dios. O sea, como que tanto voy a la iglesia, pero sin soltarme del mundo. Que tanto busco a Dios, pero sin dejar mis formas. Y empezamos a vivir de esa manera. Entonces estamos caminando hacia un destino equivocado porque nos han dado una instrucción ¿qué? Equivocada. Si el mensaje es de que Dios es amor, Él perdona todos los pecados, Dios es amor, Él perdona todos los pecados, y nunca me hablan de nada más, sino que Dios es amor y perdona todos los pecados, pues yo sigo pecando. Al fin y al cabo Dios siempre me va a perdonar. Pero nunca voy a dar una evidencia clara de que realmente he conocido a Cristo y que quiero caminar en la santidad. O si no, entonces tal vez si me ofrecieron ese evangelio donde Dios me va a prosperar, donde Dios me va a sanar la salud, donde Dios me va a restaurar el hogar, y Dios no restaura el hogar, o Dios no sana la salud, o Dios no prospera mi economía, entonces es cuando sale gente de la iglesia criticando, hablando mal de Dios, hablando mal de la iglesia, y podríamos decir, qué malos, pero la pregunta sería, ¿realmente son malos o realmente fue que les dijeron algo que no se cumplió? Porque la gente vino con una expectativa de acuerdo a lo que alguien les dijo. Y si a mí me dicen algo y no se cumple, me están engañando. Y vino ese tipo de enseñanzas. O tal vez si mi percepción del evangelio es que la vida del evangelio va a ser algo de confort, de tranquilidad. Dios no quiere que te estreses, que sufras. Dios quiere darte una vida plena, una vida tranquila. Bueno, pues va a ser que yo me acomode muy rico en la silla y que nunca piense en la necesidad que tienen otros o venir a correr una segunda milla, ayudar a otros, porque pues es tan rico estar en la silla y estoy tan cómodo en la silla. Yo quisiera que esta prédica los incomodara de esa silla, porque Elí el sacerdote estaba tan cómodo en la silla que se cayó para atrás y se esnucó. Porque tal vez puede ser otra. Entonces no hacemos nada malo, pero estamos tranquilos ahí sin hacer nada, sin ir más allá en lo que Dios quiere. Ahora, claro que hay beneficios en el evangelio.
Pero los beneficios del evangelio no son estas migajas que se nos ofrecen porque son migajas, comparada a la grandeza y a la plenitud del evangelio. Pero para eso necesitamos predicar realmente el evangelio. Ahora me quiero cambiar de escenario para colocarle un ejemplo. Yo soy médico. Entonces yo soy médico y mi función, mi trabajo es decirle a las personas cómo están. Entonces yo veo a alguien que hay una duda que algo esté mal y voy y le mando a hacer el examen. La persona se hace el examen, viene y me trae los exámenes y me dice: doctor, acá están los exámenes para que usted los lea. Y yo miro el examen y el examen dice que esa persona tiene cáncer. Pero no, yo soy una persona amorosa. Y entonces por amor a esa persona le digo: no, tú no tienes cáncer, lo que tienes es una gripa. Tómate un descongel y te vas a sanar. ¿Usted qué pensaría de ese médico? Porque usted se va feliz para la casa. Usted se va convencido de que todo está bien. Pero aunque usted se vaya convencido de que todo está bien, el problema es que hay un cáncer en su ser y si usted no lo trata, ese cáncer lo va a matar. Bueno, pues hay un cáncer que tenemos, se llama pecado. Pero si a mí me dicen todo el tiempo: no, pero Dios te perdona, no te preocupes. O igual Dios va a solucionar cualquier problema y su gracia es infinita. Pero nunca me hablan realmente de lo que Él quiere. Pues yo estaré siendo irresponsable, así como el médico sería irresponsable si no le dijera al paciente, aunque le duela y aunque llore, porque no sé, yo no soy médico, pero yo no creo que haya un solo paciente que le digan tiene cáncer y salte de alegría y diga: ay, qué bueno, doctor, es la noticia que esperaba. O sea, a nadie le va a esperar eso. Pero aunque no espera que le digan eso, es necesario que le digan eso. Porque va a ser la consecuencia fatal si él no atiende lo que está viviendo. Y acá es lo mismo, el evangelio son buenas nuevas, pero buenas nuevas ¿qué es? Que con respecto a un cáncer que se llama pecado, hay una respuesta, hay una solución que se llama Cristo, pero yo primero tengo que determinar el problema. Nadie va a querer un tratamiento si primero no entiende que tiene algo. A ninguno de ustedes se le ha ocurrido: oiga, eso de las quimioterapias es de rico, voy a mandarme a hacer unas 3. No, eso uno no lo piensa. Quien se aplica a una quimio es alguien que tiene la necesidad de entrar en un proceso, en un tratamiento. Yo necesito ser consciente y lo que hace el evangelio es colocarme en evidencia la necesidad del evangelio. Así que en este ciclo que estamos hablando del propósito de Dios versus el beneficio personal, mi primera enseñanza es esta y es: no es por ti, es por Él. Mírenme en la cara a todos. No es por ti, es por Él. Mírenme acá a todos. No es por ti, es por Él. Mírenme, no es por ti, es por Él. Porque acá yo quiero que usted entienda esto. Ayer en el grupo que estábamos, y el viernes, la enseñanza para mí fue tan espectacular, porque se abrió a muchos temas y a muchas preguntas, pero era entender esto. Y lo primero que debemos entender es que no estamos acá porque fuimos los que le dimos un día la oportunidad a Dios. Ok, Dios, te voy a dar la oportunidad a ver qué haces en mi vida. Si no funciona, hubo una pregunta que se hizo en el grupo y la pregunta era la siguiente: ¿pero fue Dios quien nos escogió o fuimos nosotros? Y la persona decía: porque yo creo que fuimos nosotros. Y yo le decía lo siguiente: lo que pasa en el asunto es este: si fuera yo el que escogiera, resulta que en esa naturaleza pecaminosa que tenemos, así como escogemos, así desescogemos. O si no, todos tenemos personas cercanas que hemos conocido, que un día fueron al altar profundamente enamorados: y te amaré toda la vida hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Y después vino un problema económico, un problema de faldas o un problema de pantalones y se separaron. Entonces, si fui yo el que escogí a Dios, pues yo también lo dejo cuando quiera. Así que sería peligroso si hubiera sido yo el que escogiera a Dios. Entonces yo no fui el que escogí a Dios, fue Dios el que me escogió a mí. Y por más que me quiera alejar, fue Él quien me escogió, por su gracia, por su misericordia, por su amor. Así que no tengo que tener un orgullo o una vanidad, sino más bien valorar la oportunidad que Dios me da,
de tener ese tremendo privilegio, esa maravillosa oportunidad de ser llamado hijo de Dios, de permitirnos pertenecer a su familia. Y dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 16, y esto te lo dice a ti: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Así que la declaración de Jesús debe alejar de nuestro corazón cualquier pretensión orgullosa de pensar que es que nosotros merecíamos esto porque somos tan buenos que merecíamos realmente que Dios nos mirara, y es entender que más bien fue la misericordia de Dios la que nos alcanzó y nos permitió a nosotros caminar en esa bondad y en ese amor. Que no fui yo, que no hay nada bueno, que no hay nada que me hubiera hecho acto para alcanzar esa elección que viene de Dios, sino que Él fue el que lo hizo. Ahora, esa elección tiene que ver con algo que se llama la soberanía de Dios. Y entonces quiero colocarle algunos ejemplos, y tal vez de estos ejemplos voy a derivar otras prédicas que vienen más adelante. Pero, por ejemplo, ¿por qué Dios escogió a Abraham y no escogió a Lot? ¿Por qué Abraham y por qué no Lot? ¿Era mejor Abraham que Lot? ¿Por qué Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú? Si usted mira la Biblia, sí, claro, hay un pecado gravísimo que comete Esaú. Desprecia su primogenitura, desprecia como el lugar que Dios le da. Sí, es fatal. Pero es que Jacob engañó al papá. Jacob engañó a su hermano. Así que ¿cómo hacemos para saber cuál es más malo o cuál es menos malo? Pero Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Dios escogió a David y no escogió a sus hermanos. No sé si usted ha leído la historia donde el profeta Samuel llega a la casa y dice: de acá va a salir el rey. Y Samuel lo primero que ve es al hermano mayor, un hombre grande, hermoso, simpático. Y Samuel en su corazón dice: definitivamente Dios no se equivoca, este es. Y cuando lo va a ungir, Dios le dice: no, ¿quién le dijo? No es él. Y pasaron todos los hermanos y ni siquiera David estaba en la mesa, sino tuvieron que mandarlo a llamar. Bueno, ¿por qué David y por qué no los hermanos? ¿Era mejor David? ¿Tenía alguna capacidad mejor? ¿Cómo Dios transformó a un Simón altanero, a un Simón arrogante, a un Simón impertinente, a un Simón mal hablado, a un Simón acelerado, en un Pedro? ¿Cómo lo cambió? ¿Cómo cambió Dios a un Saulo de Tarso en un Pablo? Ahora, ninguno de los nombres que le he mencionado tendría méritos para merecer lo que se quisiera, excepto de pronto Pablo. Pablo, siendo Saulo, podría decir: no, a ver, yo sí. Yo soy Saulo de Tarso, judío de nacimiento, de ciudadanía griega. En cuanto a la ley irreprensible, no, pues Saulo de Tarso, pero no, ni aún él tenía algo que lo hiciera meritorio para caminar en la gracia de Dios. Entonces yo quiero hoy, primero, que usted entienda ya esta primera parte de la prédica. Espero que a usted le haya quedado claro que no es usted dándole la oportunidad a Dios, que no es usted que un día dijo: ok, voy a entrar en esos evangélicos, aleluyas, a ver cómo me va. No, fue Dios que con lazos de amor lo atrajo, lo enamoró, lo trajo a Él para que caminara con Él, para que usted disfrutara de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que pudiera entender quién era Dios en su vida. Ahora, entendiendo esto, yo quiero darle 3 razones por las cuales Dios lo eligió. Empezando por entender que no éramos dignos, que no teníamos nada en nosotros que nos hiciera especiales. Y la primera razón es: Dios elige porque es soberano. Soberanía. O sea, yo no puedo darte un argumento. Generalmente cuando nosotros hacemos elecciones, las hacemos desde nuestros beneficios.
¿Por qué un esposo escoge una esposa? ¿Porque le parece la más horrible? No. Seguramente porque para ese esposo, su esposa es la más bella. ¿Por qué creen ustedes que cuando los hombres de la iglesia vamos a jugar fútbol, porque a mí es el último que me eligen? Por tronco. Yo soy hincha de Millonarios, pero parezco que fuera de Santa Fe. O sea, no sé qué pasa ahí. Pero la elección en nuestra conciencia, nuestra elección viene de acuerdo a capacidades que yo puedo ver y que serían buenas. Pero en Dios no. En Dios no hay nada que lo haga usted bueno. En Dios no hay nada que lo haga usted merecedor. En Dios no hay nada que usted pueda decir, es que por esto, no hubo nada que le permitiera a usted tener esta capacidad de ser elegido. Y lo quiero colocar con un ejemplo. Cuando Dios elige a Israel como la nación que Él va a apartar, en ese momento Israel ni siquiera era nación. Ni siquiera era nación. Pero Dios de antemano ya la había elegido, ya la había escogido. Israel camina, tiene un periplo, la esclavitud, todo lo que usted conoce, pero cuando ya están llegando al final y están a punto de entrar a la tierra prometida, cuando ya van a entrar a esa tierra que Dios desde el primer momento le ha prometido a Abraham, el Señor les recuerda lo siguiente y les dice esto. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, está hablando de los enemigos, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad que de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y está hablando de su pueblo. Y le está diciendo a su pueblo, ni se crean, porque ustedes son duros, testarudos, ustedes no entienden. Yo les ofrezco mi amor, les ofrezco mi misericordia, y ustedes más insisten en el pecado, en apartarse. Mas sin embargo, con amor eterno te he amado, te he extendido mi gracia, te he extendido mi misericordia. Así que Israel disfrutó de ese amor de Dios solamente porque a Dios le plació, porque en su soberanía Dios lo hizo. Cuando le dice al final, le dice: no crea que es porque usted es justo, no crea que porque usted, Israel, hace las cosas bien. Yo lo he escogido porque lo amé y porque estoy dando cumplimiento a mi palabra. Así que fue por la palabra de Dios que se cumplió esa promesa. ¿Cuál promesa? En Génesis 12:3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham el patriarca, el inicio, el génesis del pueblo de Israel, el que comienza ese pueblo de Israel. Pero en esa promesa hay una promesa que nos alcanza a nosotros, porque dice que en el futuro por este pueblo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en ese pueblo entonces se lleva a Cristo, y ahora en Cristo nosotros hemos sido escogidos. Nosotros hemos sido elegidos por Dios. Pero no es por nuestra capacidad, porque entonces, al igual que Israel, el Señor le dice a Israel: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Yo eché a los pueblos, naciones, a otras porque eran pecadores delante mío, pero no es por ustedes, por mí. Asimismo nos dice a nosotros, y en Corintios nos dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio y del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que está hablando de que Dios escogió no por la capacidad. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo? Que tal vez pueden existir personas sobresalientes en un área,
pero que son un fracaso en otra. Tomé como ejemplo una prédica que nos dio Víctor, y en esa prédica que Víctor nos compartía un miércoles, creo que fue, él hablaba de los grandes maestros de la música que ha habido, y bueno, dio una historia acá bien chévere, sería bueno que escuchara esa prédica. Pero en algún momento él decía lo siguiente sobre los músicos, decía, aunque tal vez en su arte eran excelentes, en la manera como interpretaban un instrumento nadie les ganaba. Su vida como personas era totalmente contraria. Borrachines, mujeriegos, gente con depresiones, con orgullos, con vanidades. Y entonces quiere decir que mientras que esas personas estaban en la tarima, que todo el mundo los admiraba, wow, era el ejemplo a todo el mundo, pero cuando se bajaban, el resto de su vida no era ese ejemplo que había. Y tal vez lo que Dios nos dice es que nosotros, cada uno de nosotros, podemos destacar en algo, podemos ser buenos en algo, la gente nos conoce por algo, esa persona es bueno porque tiene este talento, tiene esta habilidad, pero cuando mira nuestra vida en conjunto, escúcheme, cuando mira nuestra vida en conjunto, Dios dice que nadie, no es que haya como dos categorías, no es que haya una categoría de gente VIP y entonces el resto estamos acá, no hay nadie, en esta tierra no hay nadie VIP. Todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado, todos hemos cometido aberración delante de Dios. Yo lo digo porque yo lo he vivido, pero quiero preguntarles, tal vez algunos se identifiquen conmigo, tal vez otros no. Pero quiero preguntarle si en su vida hay algo que nadie más sepa, o que tal vez lo sepan muy pocas personas y que a usted le avergüence. ¿Cómo yo llegué a hacer eso? ¿Cómo llegué a hablar así? ¿Cómo llegué a actuar de esa manera? ¿Cómo hice eso? Y si identificas algo en tu vida que te genere esa vergüenza, quiero decirte que eso es lo que tú y yo somos como seres humanos, porque esa es la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón, que saca lo más sucio y lo más aberrante, y por eso es que no había nada en nuestra vida que pudiera acercarnos a Dios, pero aún estando muertos en delitos y pecados, dice la palabra, Cristo murió por nosotros y a ti y a mí nos dio la oportunidad de conocerlo y de amarlo para cambiar nuestra vida de esa suciedad, de esa desgracia, de ese dolor, de esa ruina a una vida de bendición. Pero porque Él nos eligió. Porque Él te eligió. Porque Él dijo, quiero hacer algo contigo. Porque Él me apartó desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Vuelvo a decirles, yo no tenía en mis planes ser cristiano. No tenía en mis planes adorar a Dios. Hablaba mal de los cristianos. Pero un día el amor de Dios fue más fuerte que la maldad que había en mi corazón. Y entiendo que no fui yo dándole, y le doy gracias a Dios que no haya sido yo, porque tal vez en mi forma, así como un día lo amé, al otro día pude dejar de amarlo, pero el amor de Dios permanece, el amor de Dios se mantiene, y el amor de Dios es el que está con nosotros para levantarnos. Entonces queda claro que primeramente Dios nos eligió porque Él es soberano, no por ti, sino por Él, porque Él es soberano. Ahora, esto me lleva al segundo punto. Si Dios me escoge porque Él es soberano, lo segundo es que Dios me elige para apartarnos. La prédica de hace 8 días en el primer servicio que dio Mateo, en la referencia que hacía, él decía algo, y es como Dios lo había llevado a entender que ser cristiano realmente era ser esclavo de Dios. Y esa palabra es algo que a nuestra carne no le gusta, porque en nuestra carne queremos la independencia. Pero ser cristiano literalmente es estar bajo la cobertura de Dios y ser obediente al 100% en todo lo que Dios está pidiendo de nosotros. Así que cuando Él me eligió, si Él te eligió a ti, escúchame, mírenme otra vez, mírenme, hasta que no me miren todos no voy a seguir predicando. Si Dios te escogió a ti,
Él va a cumplir su propósito. Pero Él te apartó. ¿Y qué es apartarse? Les hablé de la normalización del mundo, de donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y cómo sutilmente nosotros empezamos a caer en este ambiente, porque creemos que es lo normal, porque queremos ser políticamente correctos, porque no queremos decirle al que tiene cáncer para que no se sienta mal, sin entender que Dios nos llamó, nos amó, entregó lo que Él tenía para apartarnos y caminar a su lado. Así que la normalidad de este mundo es un grave peligro para la humanidad. Estoy hablando de la humanidad. Hoy es normal hablar de aborto. Hoy es normal hablar de la inmoralidad sexual. Hoy es normal hablar de la corrupción. Hoy es normal hablar de guerras. Hoy es normal hablar de traiciones, de adulterios, de separaciones. Es normal. Ahora, por más normal que eso sea, no es normal. No es lo que Dios estableció. Y el mundo va caminando a normalizar lo que no es normal. Pero ahora, esto constituye una prueba de fuego para la iglesia. ¿Y por qué una prueba de fuego para la iglesia? Porque la palabra dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero ahora quiero que recuerde el jugo diluido que me dieron. Ese jugo diluido que me dieron ya no era el jugo original. Era un jugo rendido con agua. Y resulta que cuando mi evangelio ha sido rendido, mi luz ya no brilla tanto. Porque aquello que no es normal, yo empiezo a aceptarlo como si fuera normal. Y empiezo a apartarme. Así que es una prueba de fuego para la iglesia. Y esto constituirá que yo tenga el desprecio, el aborrecimiento del mundo. Y es lo que no entendemos. Ahora, déjeme conectar dos cosas acá. Cuando le dije que cuando mi hermana y yo conocimos al Señor, entonces nos decían, no, pero es que acá somos cristianos, no somos evangélicos. Como que a ella y a mí nos dio un alivio. Ay, como que no es tan malo. Entonces, ¿cómo podemos? Y empezamos a manejarlo. Es más, quiero decirle que en el lugar donde ya íbamos, no digo el lugar, pero hacían unas fiestas, ¿cierto? Unas fiestas. Porque no eran evangélicos, eran cristianos. Es más, con vergüenza y con dolor lo digo, pero uno de esos hermanos cristianos fue el que me enseñó a fumar. Porque no eran evangélicos, eran cristianos. ¿Y sabe qué es? Querer acomodar el cristianismo al mundo. Querer ver lo que no es normal como si fuera normal. Pero ¿por qué se constituye entonces en un reto? Porque nosotros tenemos que mostrar nuestra radicalidad. Ahora, escúcheme. Ay, es que me molesta porque esta mañana dije unas cosas que creo que en este no lo dije, porque no supe en qué momento decirlos y ahora me faltan acá. Pero Dios no quiere, por ejemplo, que nosotros seamos religiosos. Pero ¿sabe que la palabra religioso tiene un problema? Y es que claro, Dios no quiere que seamos religiosos porque la religiosidad es un pecado. Pero entonces ya tomamos la religiosidad como la excusa para entonces irnos a otro lado. No sé si me entienda. Entonces listo, yo no soy religioso porque ser religioso es malo. Pero ahora cuando usted dice algo que a alguien no le gusta, entonces le dicen, es que usted es religioso. No, espere. Es que una cosa es ser religioso, una cosa es ser fanático y otra muy diferente, ser radical. Y Dios no quiere la religiosidad, pero Dios sí quiere la radicalidad. Y lo blanco es blanco y lo negro es negro. La oscuridad es la oscuridad y la luz es la luz. Y no hay una mezcla entre ambos. Entonces los dos peligros que tenemos nosotros es, en primer lugar, usted y a mí nos pasa, el temor a ser tildados.
¿Tildados de qué? De religiosos, de fanáticos, de extremistas. Ay, es que usted sí, ya. Ay, es que para usted todo es pecado. Ay, es el santo de la familia. No, no es el santo de la familia. Si tienen que pedir perdón, es el momento, pidan perdón. Pero es que hay cosas que son radicales. Yo no puedo negociar lo que Dios me dio. Hay conversaciones en las que yo ya no participo. Hay chistes de los que yo ya no me puedo reír. Hay formas que ya no están de acuerdo a lo que Dios quiere. Hasta para vestirme yo necesito saber si la forma en la que me estoy vistiendo es santa. Si la forma en la que estoy hablando es santa. Si la serie que estoy viendo en Netflix en este momento contribuye a mi santidad. Si la amistad que tengo me ayuda a crecer en santidad. Pero como yo tengo el temor de que me digan religioso, o fanático o extremista, entonces y quiere bueno y aceptamos, porque lo que menos queremos es que nos digan fanáticos. Lo que menos queremos es que nos digan, no, y entonces entramos en esa mentira en que nos vendieron a mi hermana y a mí, cuando no, es que el evangelio es algo lindo y empieza a diluirse el evangelio. Y empieza a perderse la santidad de lo que Dios realmente quiere. Entonces lo primero, la prueba de fuego para el cristiano es una prueba de fuego donde pase lo que pase, yo soy radical. Hablando de amistades, la Biblia habla de un amor ágape y habla de un amor filial. El amor ágape es un amor incondicional y es un amor que yo le debo tener a todo el mundo, independiente de qué sea esa persona, porque lo amo o amo a esa persona con el amor del Señor. Y por ese amor tal vez le digo, pilas, ten cuidado, no es por ahí. Pero es muy diferente a que yo le dé mi amor fileo a una persona que camina en un contravía a lo que yo creo o que yo acepte. Porque la palabra dice que no solamente los que practican, sino los que se complacen con los que la practican. O sea, la santidad es un nivel superlativo. No es un juego, es algo real. Así que yo debo vencer primero el temor a ser tildado. Pero en segundo lugar, debo vencer mi propia acomodación a ciertas formas, costumbres o gustos. No están acá, pero si me están viendo en su casa de quién voy a hablar, eso queda entre nosotros, pero déjenme porque me pareció genial. Fui a otro lugar, a una consejería. Y estábamos en la consejería. Y entonces la esposa echó al agua al esposo. Me dijo, pastor, es que mi esposo juega, ¿no? ¿Cómo? Free Fire. ¿Cómo se llaman los que saben? Free Fire. Pastor, y la verdad es que yo vi que eso es satánico. ¿Usted qué piensa? Le dije, pues lo que pasa es que yo no sé qué es eso ni qué. Entonces no puedo decirle si es satánico o no. Pero ella le estaba diciendo, lo que estaba diciendo ella, me incomoda que mi esposo juegue eso porque se la pasa pegado ahí. Bueno, pero entonces digo, ya es satánico. Ok. Lo que ella no esperaba era que el esposo le respondiera. Y entonces el esposo le respondió y dijo, pastor, ¿y usted qué piensa de que mi esposa se la pase mirando películas de terror?
A lo que voy con esto es que a veces nosotros queremos tener la medida desde mi perspectiva. Entonces lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para todo el mundo. Y lo que es malo para mí tiene que ser malo para todo el mundo. Ay, pero el lío es que mi esposa piensa exactamente lo mismo, pero distinto. Entonces lo que es buena para ella tiene que ser bueno para mí, y lo que es malo para ella y resulta que ninguno de los dos va a tener nunca la razón, porque la razón solamente la tiene la palabra. Así que a donde yo voy, esa es la palabra, y lo que la palabra dice que es bueno, eso es lo que es bueno, y lo que la palabra dice que es malo, eso es lo que es malo, porque ahí es donde yo voy a tener el propósito. Entonces acá el primer punto, el primer aspecto de la lucha que tenemos, del reto que tenemos de fuego en esta sociedad, es no dejarnos tildar. Pero la segunda es, ¿y si a ti te gusta lo que este mundo ofrece? ¿Y si a ti te agrada lo que este mundo ofrece? Y entonces es cuando tienes que tomar una decisión acorde. Ahora, yo recuerdo, lo recordé esta mañana, creo que ya lo he comentado, pero para el ejemplo, no se da solamente en cosas morales o en cosas de distracción, no, se da en todo. Entonces el tío de Yanni nos vendió su apartamento. Fuimos a hacer las escrituras. ¿Por cuánto vamos a hacer los papeles, Giovanni? Me dijo. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ¿qué valor le colocamos a la venta? Y yo todo ingenuo dije, ay Señor, tocaste el corazón, ¿me va a rebajar? Me dijo, no sea tonto. Le dije, entonces, me dijo, lo que pasa es que uno para bajar impuestos coloca un valor menor. Le dije, no, el valor que es. Ese señor me felicitó, me estrechó ¡se enojó! Me dijo, ¿qué le pasa? Vamos a perder plata, vamos a pagar más. Le dije, no, pero es que es lo justo, si usted me lo vendió por esto, es lo que vamos a declarar. Me dijo, pero no, porque le dije, si hubiera sido así yo no hago el negocio. Le dije, estamos a tiempo, pero yo no voy a mentir para que usted se gane unos pesos. Porque aquí es donde viene nuestra radicalidad. Ay, pero vienen nuestros argumentos en nuestra mente. Y entonces, ¿qué dice la palabra? En Juan 15, 18 al 19 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero que no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y siempre lo he repetido acá, no te van a aborrecer por fanáticos. Si te aborrecen por fanático, bien merecido lo tienes. Pero no estoy hablando de fanatismo, estoy hablando de radicalidad. Estoy hablando de que mis principios no se venden. Estoy hablando de que camino conforme a la voluntad de Dios, y que en cada decisión que tomo es Dios el que está allí presente para que yo haga lo que Dios quiere. Entonces dice la palabra que no existe la comunión entre la luz y las tinieblas, que la luz es la luz y que las tinieblas son las tinieblas, y que yo debo saber si pertenezco a la luz o pertenezco a las tinieblas. Voy a decir algo fuerte, esto es golpe al hígado. Si tú fuiste escogido por Dios, eres luz. Si no, ¿cómo te va con el mundo? Porque habla de que el mundo va a aborrecer la luz, porque todo lo que en el mundo hay son cosas contrarias a lo que la palabra ha establecido. Así que la única forma, escúcheme, en la que mi luz resplandezca es cuando yo tengo una comunión permanente con Dios. O sea, el asunto suyo no es pelear contra el pecado. Escúcheme, en mí hay una naturaleza pecaminosa. Yo no voy y yo como pastor que soy santo. No, en mí hay una naturaleza pecaminosa. Tengo dos opciones. O peleo con esos deseos de mi carne, o me sumerjo en la palabra y en Dios. Si lucho con los deseos de mi carne, tarde o temprano mi carne vence y caigo en pecado. Si me sumerjo en Dios, quedo escondido en Dios y Dios me protege. Así que no soy yo, es Dios a través de mí. Porque si Dios me eligió, Dios también me va a guardar.
Pero para guardarme, yo necesito esconderme detrás de Él. Yo necesito refugiarme detrás de Él. Yo no puedo sentirme valiente por mí mismo. Así que Dios primero me eligió porque es soberano. Segundo, Dios me eligió porque Él quería apartarme. Escúchame, Dios te quiere apartar. Tú no eres de este mundo. No eres de este mundo. No eres de este mundo. Pero lo tercero es que Dios te elige para darte un propósito. Dios nos elige para darnos un propósito. Así que no solamente es para que tú seas apartado y seas santo y mires a los demás por encima del hombro. No. Dios te apartó porque es soberano. Dios te apartó porque quiere que tú tengas una vida apartada del mundo, pero Dios te apartó porque es el hecho de Él para darte un propósito. Dice el versículo donde dijimos que no los elegimos nosotros, sino que Él nos eligió a nosotros. Dice, y nos eligió para que llevemos fruto. A eso de llevar fruto, yo le coloqué como un título y es una elección soberana con propósito. Ahora escúchame. Cada uno de nosotros, cada uno acá, todos, tenemos un propósito específico en Dios que tenemos que descubrir. ¿A qué me refiero? Cuando Dios llamó a Pablo, ¿qué le dijo? Tú vas a ser apóstol a los gentiles. Había un propósito. Pero Ananías, su propósito era compartirle a Pablo. A nuestros ojos, uno más grande, otro más pequeño, a los ojos de Dios, cada uno cumplió el propósito. Entonces yo necesito, cada uno individualmente, necesita identificar el propósito con el cual Dios lo llamó, lo apartó soberanamente. Pero en medio, mientras que descubrimos ese propósito grande, hay propósitos que podemos compartir, que son generales a todos. Son únicos porque hablan de tu relación con Dios, pero que tal vez nos afectan a todos. Y que los podemos entender porque gracias a Dios, por la revelación y el entendimiento que nos da la palabra, lo podemos entender. Porque ahora yo tengo la palabra y entiendo la palabra. Entonces voy a colocarle 4 aspectos básicos de lo que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Primer propósito que Dios tiene con usted y conmigo, que nosotros seamos piadosos. Que usted y yo seamos piadosos. Dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que me está hablando esto con respecto a una vida piadosa es que mi comportamiento diario, mi comportamiento cotidiano debe ser un comportamiento que hacia los demás, hacia mi relación con Dios y hacia mi propia actitud frente a las circunstancias de la vida, yo pueda reflejar ese fruto. Entonces que yo pueda mostrar un amor incondicional con todas las personas independientes de lo que hagan, tenga ese amor ágape del que hablé, que pueda tener esa capacidad de amar a las personas, de tener esa bondad o esa misericordia con las personas. Pero también me habla acerca de ese gozo. De ese gozo, que es eso que hay dentro de mi corazón, que me hace saber que tengo la bendición de Dios y que me hace sentir pleno. Escúcheme, una forma, el enemigo nos quiere engañar, queriéndonos apartar del camino, llevándonos a pensar que por lo que vamos o estamos dispuestos a vender nuestra primogenitura es mucho mejor que lo que Dios nos ofrece. Yo quiero preguntarte, si tú algún día lo has hecho, ¿eso te ha traído el gozo que te trae la paz de Dios? Porque tal vez podemos tener momentos de felicidad. Tuve un amigo antes de ser cristiano y ese amigo se enojó conmigo cuando yo me hice cristiano, totalmente apartados. Él dijo, no quiero ese mundo. Pero un día en una conversación que tuvimos yo le dije, venga William, ¿usted en serio es feliz? Y él me miró con desprecio y me dijo, soy feliz, tengo una empresa, tengo plata, rumbeo. ¿Cómo me va a preguntar usted eso? Claro que yo soy feliz. Lo miré otra vez a la cara y le dije, no, William, en serio, ¿usted es feliz? Él como que comprendió lo que yo le estaba diciendo. Agachó la cabeza y me dijo, tengo momentos felices, pero generalmente no lo soy. El gozo del Señor
hace que aún en medio de las adversidades yo pueda tener ese gozo, pueda tener esa paz, que pueda tener esa tranquilidad de que no importa la circunstancia adversa por la que esté atravesando, Dios tiene el control. Me da a mí una capacidad de relacionarme con los demás, en donde me da paciencia, benignidad, bondad. Yo amo a mi esposa, quiero decirle, la amo con todo mi corazón. Ay, pero hay días que, ay, Dios mío. Y yo sé que mi esposa me ama con todo su corazón, pero yo creo que también habrá días donde dirá, ay, ¿cómo me lo aguanto? Y ahí es donde necesitamos la benignidad, la bondad, la paciencia. Es donde necesitamos también mansedumbre, templanza, dominio propio. Es fruto del Espíritu Santo. Así que una persona en el propósito de Dios, en ese propósito lo primero que cumple es ser una persona piadosa, que tenga esos frutos en su vida. Ser una persona que viva en justicia. Segundo propósito es ser una persona que viva en justicia. Filipenses 1, 10 y 11 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de justicia. Ahora, ¿y qué quiere decir esto? Que si tú eres jefe, que si tú tienes una empresa, vas a ser justo. Pero que si tú eres empleado, vas a ser justo. Pero ¿sabe dónde empieza la justicia? ¿En dónde inicia? La justicia inicia en casa. La justicia inicia en casa cuando nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestro hogar, sabemos amar, respetar, bendecir y valorar a nuestra esposa. Cuando sabemos honrar y tener en disciplina a nuestros hijos. Cuando sabemos caminar en amor. ¿Sabe cuando yo veo que hay justicia en mi vida? Y lo confieso para decirlo. Con mi esposa, como cualquier pareja, tenemos dificultades, tenemos peleas. Pero tal vez peleamos y yo supe por el Espíritu Santo que me equivoqué. Y quiero decirle que no es que soy pastor y wow, eso me queda fácil. No, es difícil. Pero ¿sabes qué justicia? Cuando me acerco y agacho la cabeza y le digo, negra, mira, yo no debía haber hecho esto, yo no debía haber actuado de esa manera. Te pido que me perdones porque eso es justicia. Pero justicia también es cuando la esposa sabe honrar al esposo y sabe amarlo y quererlo y respetarlo y sabe también reconocer cuando se equivoca. Justicia es cuando esos padres se esmeran por darle lo mejor a sus hijos, un techo, un bienestar, un buen ejemplo. Cuando los disciplinan y los educan porque saben que esa educación que les están dando es lo que les va a servir para el futuro, para ser hombres o mujeres de bien, entonces están siendo justos con sus hijos. Pero un hijo es justo cuando reconoce el esfuerzo de papá y mamá, cuando reconoce su sacrificio, cuando reconoce lo que está haciendo y cuando en el núcleo de la familia hay justicia. Seguramente lo que voy a dar hacia afuera es justicia. Entonces el día que yo sea jefe y tenga una empresa, voy a saber reclamar a mis empleados sin humillaciones, sin amenazas, pagando los sueldos justos, exigiendo las cosas justas. Pero si yo soy empleado, también voy a ser ese empleado justo. Y entonces qué bueno es cuando tomamos la palabra y la llevamos a la realidad de lo que Dios quiere, porque vamos a caminar en la justicia. Así que Dios quiere que seamos en ese propósito piadosos, que seamos justos, que seamos personas que caminan en adoración. Ahora no faltará el que me diga, no pastor, pero es que caminar en adoración, no me sé tantas canciones de alabanza. Y es que yo no le estoy hablando de cantar. Caminar en adoración es que tu vida en cada aspecto glorifique a Dios. Y que tu vida exalte el nombre de Cristo. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Qué ve la gente de tu casa en ti? ¿Qué ve la gente de tu trabajo en ti? ¿Qué ven tus amigos en ti?
Cuando la gente te ve, glorifica a Dios, honra el nombre de Dios, dice, wow, tremendo lo que Dios ha hecho contigo. Porque quiere decir que todo lo que tú haces, lo haces en sentido de glorificarlo, de exaltarlo y de bendecirlo a Él. Así que ya dijimos, glorificarlo es tener una vida piadosa, tener una vida justa, tener una vida que lo adore. Pero viene el cuarto, ser personas de ejemplo e influencia para otros. Ser personas de influencia y ejemplo para otros. ¿Cuántos de ustedes han influenciado a otros en el Señor? Anoche tuvimos una charla con Marilyn y me enterneció el corazón, Marilyn, porque ella en el jardín tiene una parejita joven que está llevando su bebé. Y esa parejita se está acercando a ellos a charlarlos. Y los invitaron a un asado y no sé qué, tal cosa. Y Marilyn me decía, pastor, usted me conoce, yo no soy compinchera, a mí no me gusta. Esta señora así es como que le gusta hablar y todo. Pero yo la verdad sí estoy decidida. Y dijo así, porque qué tal que esa sea una coronita que yo tenga delante de Dios. Y es como entender, oh, wow, o sea, mi vida puede ser testimonio a otros. Otra gente puede conocer a Dios porque ve en mí algo que es diferente. Pablo decía, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que está hablando de cómo nuestra vida puede ser testimonio. Cómo nosotros, ahora, usted no necesita un altar para pararse y predicar. Su altar es el lugar donde usted está viviendo todos los tiempos. Que la gente pueda ver en usted que hay algo diferente. Por el amor que le tiene, por la gracia. Yo quiero eso que hay en usted. Yo anhelo eso que tiene usted. Ahora, no todo el mundo será convertido, seguramente. ¿Por qué? Porque el que convence es el Espíritu Santo. Porque no es usted convenciendo, es el Espíritu Santo. Pero a través de su testimonio. A todos nos ha pasado esto, para que me entienda que es Dios el que convence. Dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence, y dijimos que es Dios el que nos elige. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la fórmula mágica para que alguien se convierta. Generalmente en las iglesias, yo lo he visto en todas las iglesias que he pasado, hay pools de predicadores. Y la gente generalmente tiene sus predicadores favoritos y sus predicadores que no son tan favoritos. Eso es pecado, quiero decirle. Pero en una iglesia, X iglesia, una persona venía orando por alguien, venía orando, y que venga a la iglesia, y que venga. Y por fin esa persona, después de como 6 meses, le dijo, ok, voy a la iglesia. La persona feliz, oró todo el cuento, y llegó a la iglesia. Y ese día predicó al que a esa persona no le gustaba. Y dijo, ¡ay, preciso! Me aceptó y pusieron a predicar a esa persona. Pensó que no. Terminó el mensaje y la primera persona que pasó con lágrimas en los ojos a recibir al Señor fue esa persona. Porque es que lo que convence no es la elocuencia de predicador, es el Espíritu Santo, el que toca corazones, el que redarguye, el que obra en la vida de las personas. Así que Dios nos apartó, nos eligió por soberanía de Dios. Nos eligió porque quería apartarnos del mundo. Y nos eligió porque tenía un propósito. Y ese propósito es que nosotros tengamos vidas piadosas, vidas justas, vidas que le adoren y vidas que puedan ser de testimonio para otros. No es por ti, es por Él. Esa es la razón por la que debemos ser conscientes de que el evangelio no se trata de los hombres y de cómo yo me siento más feliz y más tranquilo en la banca de la iglesia, sino que el evangelio realmente es entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entender que sin merecerlo Él me amó, que me llama a apartarme del mundo. Si alguien me puede llamar a Víctor
Y además de apartarme del mundo, darme un propósito para caminar en él. Míreme una vez más. Eres apartado. Pero el mundo te quiere convencer de lo contrario. Y a cada uno de nosotros nos va a querer doblegar por el lado donde somos más débiles. Pero es Dios el soberano que te escogió y que te amó. Y en palabras de Pablo dice, desde antes que te formaras. Eso lo dice Jeremías. Pero Pablo dice, desde la fundación del mundo.